Pues aquí estamos en una emisión más de su programa Yorlum, Proyecto Tierra, transmitiendo desde la librería Porrúa, aquí en la ciudad de Toluca, Estado de México. Y hoy nos acompaña don Antonio. Antonio, ¿qué eres? González Gutiérrez, a sus órdenes. González Gutiérrez, Antonio González Gutiérrez. Antonio es el gobernador indígena del Estado de México. Tu apellido es muy español, González Gutiérrez. Pues más que indígena, sí. ¿Verdad? Así es. Y sin embargo eres el gobernador estatal. ¿Hay un gobernador nacional? Efectivamente sí hay un gobernador nacional. Pero tú eres el gobernador estatal. Sí, es gobernador indígena pluricultural del Estado de México. Pluricultural. Pues te damos la bienvenida, Antonio, a tu programa, Yorlum, Proyecto Tierra. Agradecerte, Pedro. Y fíjate que te invitamos porque vemos que en nuestro estado hay la permanencia en el Estado de México de 5 etnias importantes. Así es. Y tú eres propiamente el gobernador estatal de estas etnias que son muy importantes para el trabajo económico, político y social y la conservación de las tradiciones culturales de nuestro estado. Es correcto. ¿Qué es en sí el ser este gobernador estatal? Ya hablamos de que protegen, pero para ti, ¿qué es ser el gobernador estatal? Pues mira, más que frase, es una tradición, una costumbre, de acuerdo a sus usos y tradiciones de los pueblos originarios. Ser el gobernador, ser el jefe supremo, es llevar un bastón de mando como el que traje hoy, como el que siempre traigo. Es un bastón de mando que no solo te lo encuentras donde sea, sino es entregado por los pueblos originarios. El caso propio, si me lo permites, yo te explico un poco, le explicamos a tu audiencia cómo se dio esto de la gobernatura. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. En los meses de 2014, mayo, junio, julio, tardaron obviamente tiempo, meses, para hacer un proyecto de nación. Esto en cuestión de que, como tú sabes, o todo el mundo sabe, de las 64 etnias y las 364 lenguas dialectales que existen en este país, pues no hay un ente jurídico en este momento, no hay un grupo, una organización que se encargue de velar por los intereses de nuestros pueblos originarios. Entonces así se da y se crea la Gobernatura Nacional Indígena, que encabeza nuestro hermano Hipólito Arriaga Poté, que es originario también del Estado de México, de Sinacantepec. Es el gobernador nacional. El gobernador nacional. Yo, en lo particular, me sumé a esta lucha porque siempre traigo la sangre de por sí, pero siempre me han interesado los temas indígenas desde muy jovencito. Toda mi vida fue el luchar por las causas sociales de nuestros pueblos originarios, pues desde que hacíamos los trabajos de campo, de que fabricábamos, sembrábamos el maguey, fabricábamos el pulque, o hacíamos el pan tradicional artesanal. Muchas cosas venimos directamente del campo. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor, su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Estamos haciendo en el Estado de México y sobre todo en el municipio de Lerma, porque les quiero presumir que nosotros creamos en Lerma el primer Instituto Municipal de Asuntos Indígenas que hay o que hubo hasta este momento en el país, y donde en aquella administración me hicieron el honor de serme el director de este Instituto Municipal de Asuntos Indígenas. ¿En qué administración? En la administración pasada. Entonces, con este instituto hoy hicimos los trabajos y invitaba yo a todos los jefes supremos de las etnias que existen en el Estado de México y de otras etnias, pero principalmente del Estado de México. Invitaba yo a los hermanos mazahuas, a los jefes supremos otomíes, a los jefes supremos náhuatl, a los matlacincas y a los tlahuicas y a los hermanos migrantes, desde luego, que también han hecho su casa a este hermoso Estado de México. A Lerma
a inaugurar obras, a realizar eventos como el Día Panamericano del Indio, o el Día Internacional de la Lengua Materna, o el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cualquier fecha era motivo para festejar a nuestros pueblos indígenas. El Día de la Mujer Indígena, y entonces Lerma se hizo como que la casa de todos los pueblos indígenas, y desde ahí detonamos el proyecto. Ya veníamos caminando con algún proyecto. De hecho, hoy se dice que Lerma es la cuna de los pueblos indígenas, porque Lerma, porque de ahí detonamos parte mucho de este proyecto. Entonces fui invitado y reorganizamos la Gobernatura Nacional Indígena, y los líderes que venían en ese momento se fijaron en tu servidor. Y entonces fui invitado por los propios jefes supremos y algunos otros liderazgos para que yo fuera el gobernador del Estado de México. Y entonces así, pues aparte de que fuimos convenciendo, no fue así tan sencillo de tomar bastón de mando, de ser el gobernador, sino pues me tuve que sentar como en todos los proyectos, ¿no? Hay que sensibilizar, hay que platicar, si tienes alguna idea, si conoces algún proyecto, si sabes de las causas, en este caso de los pueblos indígenas. Entonces creo que me he ganado la voluntad de los pueblos indígenas, me gané la voluntad de los jefes supremos de las diferentes etnias, y el 13 de noviembre del 2015, aquí precisamente a un costado del Zócalo, de la capital del Estado de México, en el Parque Ángel María Garibay Quintana, ante 2.000, 3.000 gentes, fui nombrado y se me entregó el bastón de mando a través del Consejo Indígena, que en ese momento se fue formalizando con los 5 pueblos originarios del Estado de México. Es así como a hoy me honro, ¿verdad? Y que me da mucho orgullo llevar el bastón de mando, hacer muchos trabajos que hemos venido haciendo, lo decía ya, los trabajos políticos, los trabajos sociales, los trabajos de proyectos productivos, económicos, y también los proyectos culturales. Esas etnias son la Mazahua, la Otomí, la Náhuatl, la Tlahuica y la Matlacinca. Sí. 5 grupos indígenas. Sí, los hermanos Mazahuas están sentados en orden de, pues yo creo que de importancia, porque es de mayoría de población. Los hermanos Mazahua están sentados desde Villa de Allende, Donato Guerra, Manalco de Becerra, Almoloya de Juárez, San Felipe de Progreso, San José del Rincón, ¿verdad? En su mayoría. Los otomíes, que es a la lengua que yo pertenezco, están sentados desde lo que es Aculco, Atlacomulco, Jiquipilco, Temuaya, Xonacatlán, Villa Cuauhtémoc, Lerma, Ocoyoacán, San Mateo Atenco, ¿no? Todo lo que es casi la parte del Parque Otomí Mexica. Nuestros hermanos náhuatl pues, están en Tenango del Valle, Caristlahuaca, aquí propiamente Toluca, que Toluca también hay otomíes, y una cosa, también hay aquí en Matlacincas, pero ya sería una sexta. Pero los que están, no, sino hay una parte aquí en Tlacotepec, pero los que están realmente asentados bien y donde tienen su casa propia y donde se desarrollan sus modos vivendus es en San Francisco Ostotilpan, Temascaltepec. Ahí están los Matlacincas. Hasta allá se pueden... Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor, su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. La hermosa ciudad de Tenochtitlan, ahora ya que se va descubriendo, ya vamos viendo muchas cosas hermosas, le nombraban así, ¿no? El que llevaba la palabra, ¿no? El que lleva la palabra. El que lleva la palabra, el que lleva el mando, el que lleva la primera palabra, así es. El que es el guía, el que es la cabeza, ¿no? Fíjate que ahorita que hablas de todo esto, de los pueblos indígenas, son 64 en todo el país, 64 etnias, más pueblos migrantes. Es correcto. Y me hace referirme a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde llegaron y dicen que allá no hubo conquista, ya se bajaron de los barcos y empezaron a matarlos. Exterminarlos. Aquí se bajaron de los barcos y empezaron a mezclarse con los grupos étnicos de nuestro país. Sin embargo, en Estados Unidos
les generaron sus reservas indígenas donde ellos conservaron su cultura, sus tradiciones y era propiamente una nación dentro de una nación. Sí, respetan, por cierto, ahí le preguntan primero a los pueblos originarios si están de acuerdo, se hace el proyecto y si no, no. En México no es así, en México como que no hay respeto ni conocimiento de las tradiciones que nos han dado origen. Es una tristeza, en realidad es una tristeza, aun cuando el artículo 2 hoy, todo el mundo ya conoce, ya en las escuelas, porque te dan a leer la Constitución. ¿Qué dice el artículo 2? En su parte dogmática, tú sabes, tiene 136 artículos de la Constitución, en su parte dogmática, del artículo 1 al 39, que son los derechos te lo sabes, individuales. 136. Luego hay diputados o candidatos que les preguntan, oye, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Sí, y dicen, sí. Déjeme investigar. Bueno, es que ya viendo eso tuve que investigar. O sea, dije, no, pues si no me vayan a chamaquear por ahí. No, mira, lo que pasa es que yo estudié la carrera de Derecho, soy un indígena otomí truncado en la universidad. Yo sí le debo algo al Estado, ¿por qué no decirlo? También tengo que ser respetuoso. Ahorita te hablo de algunos términos de los pueblos indígenas, entonces no me titulé ni siquiera la carta de pasante. Me gustó mucho la cuestión política, la cuestión social, ayudar. ¿No? Me ha gustado bastante toda mi vida. A mis 55 años todavía hago eso. Y por cierto, pues hay siempre un problemita ahí con la familia, ¿no? Pero la realidad es que el artículo 2 constitucional, en sus 2 incisos A y B, habla sobre el derecho que nos asisten a los pueblos indígenas. Como ya lo decías, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, ¿no? Hoy la gente se pregunta en la sociedad en general, bueno, y yo también soy indígena, claro, todos somos indígenas. Hoy hay 2 términos en la Constitución, la autoadscripción y la autodeterminación. Yo, Antonio González, usted, profesor, profesionista, catedrático, Pedro, ¿verdad? ¿Soy indígena? Sí, soy indígena, con el simple hecho de levantar la mano y de decir yo soy indígena, y podemos hacer trabajos de cualquier tipo que requieran para vivir bien con otros hermanos indígenas, ¿no? El artículo 2 es vasto ya en todos los derechos de todo tipo en este país. Ya tenemos el ejemplo de la Constitución del Distrito Federal, ¿verdad? Donde no solamente pluriétnico y pluricultural, ¿verdad? Sino ya le dan los derechos ya consagrados ahí, los derechos de la vivienda, los derechos de la propia cultura, los derechos de la salud, los derechos, ¿no? A los grupos indígenas. A los grupos indígenas. Que además, por ser seres humanos, los tendrían. Claro, como lo marca el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Los derechos humanos, que hace días me invitabas aquí al encuentro hermoso, ¿no? De derechos derechos humanos con los periodistas, y bueno, pues ahí hay una gran gama de cultura con el que podemos mamar los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuáles serían tus retos como gobernador indígena del Estado de México? ¿A qué te enfrentas aquí en el Estado? Híjole, pues yo creo que, mira, es la primera vez, amigo Pedro, que yo me dejo entrevistar, ¿verdad? Lo hacía yo de muy joven, tuve la oportunidad de ser campeón nacional en oratoria, ¿verdad? Aquí en la capilla que está aquí enfrente, concursaba yo en eventos de oratoria con Camina, con varios, Atanasio Serrano López, que ojalá y me escuche, fui mi maestro en oratoria, es un señor eminentemente, un personajazazo. Conozco a muchos políticos y profesionistas y escritores, y bueno, los retos son enormes. Fíjate que en el discurso te quiero comentar, y le quiero comentar a tu audiencia, yo dije 2 frases, ¿verdad? Tú sabes de quién son, los dije con un poquito de palabra, de compromiso propio, que cuando yo tomara el bastón de mando, yo me iba a entregar de tiempo completo al tema de los pueblos indígenas, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que lo iba yo a hacer de cuerpo, alma, mente y corazón. Entonces, los retos, te los voy a decir, yo no los he dicho, es la primera vez que los voy a decir, y tengo un libro que voy a tener que terminar para sembrarlo en estas 64 etnias de las que hablas, también para que a ver si se interpretan en las 364 lenguas dialectales en este país, que aunque no son todas, ¿no? Pero son en 5, es cumplirle a nuestros pueblos originarios en 5 ejes transversales que yo estoy hablando. Es la primera vez que lo voy a decir. El número 1 es el hombre, como tal, como un ente
como el propio hombre que lucha por la subsistencia del mismo hombre. Entonces, el tema es número uno. Tú sabes que los valores en lo político, en lo social y en lo cultural estamos mal en ese término, ¿no? Entonces, hay que rescatar los valores del ser humano. Ese es el tema número uno. El tema número dos, o eje transversal número dos de la gobernatura de aquí del Estado de México, la gobernatura pluricultural, es el territorio. Nosotros conocemos, y hay muchos actores, y mis respetos para todos esos escritores, yo quiero soñar que algún día sea uno de esos. El territorio lo toman como un tercer o cuarto punto, yo lo estoy tomando como un segundo, lo estoy transmitiendo hacia los pueblos indígenas, como un segundo, el territorio, pero no el territorio de la circunscripción política administrativa que habla el artículo 115 constitucional, no, sino el territorio donde nosotros, de donde mamamos y tomamos agua, que es la subsistencia hoy por hoy del hombre, donde sembramos las tierras, donde habitamos, donde tenemos nuestras casas, donde sembramos nuestras semillas, ¿verdad? Donde están asentados nuestros arrecifes, nuestros zócalos submarinos, nuestros taludes continentales, ¿verdad? De ese territorio es el que yo hablo. En este caso sería el Estado de México y los lugares donde se ubican las etnias. Exacto, tratar de luchar por todo eso. Y el otro es la educación y la cultura, pero una educación y la cultura basada en el marco irrestricto del respeto a nuestros pueblos indígenas en sus usos, tradiciones y costumbres. Un libro que habla Ángel María Garibay Quintana por ahí, decía que lo invitaban cuando él estaba escribiendo un libro, porque él nació en náhuatl, pero amó mucho a los otomíes, convivió mucho con los otomíes, decía que lo invitaban a España, ¿no? A dar conferencias, y él, hasta lo que la historia dice es que nunca fue, que cuando le invitaron él dijo, no, España debe venir a nosotros no tenemos nada que hacer allá. Y es que tenemos mucha cultura, ¿no? Yo creo que se refería a eso. Y el cuarto punto sería la comunidad. Hoy por hoy la historia, hasta lo que hemos aprendido, dice que cuando el hombre dejó de ser nómada, se convirtió en sedentario, ¿verdad? Se creó la cultura, se creó la civilización, ¿verdad? Entonces, y también cuando ya empezó a vivir en comunidad sobre todo, ¿verdad? Y por ende la civilización creció, hoy se llama tecnología, ¿no? Entonces, vivir en comunidad facilita mucho hacer cosas, ¿verdad? Porque los pueblos originarios, eso es lo que tenemos. Y no hay un tema en el gobierno, al menos en México, que hable sobre el tema como un eje rector de un plan de desarrollo hasta hoy de los que he leído, que hable sobre la comunidad. Entonces, vivir en comunidad implica facilitar y hacer las cosas todos en conjunto, en comunidad. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Toluca, capital con valor, su gente entrega el corazón. Juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. Toluca, juntos estamos haciendo una capital con valor. El tema, el eje rector número 5 es el derecho y la cultura indígena. O sea, si ya hay un pueblo ordenado, si hay un pueblo asentado, si hay un pueblo organizado, obviamente que para que esté organizado debe haber un orden. Respetar a los demás, como los pueblos indígenas siempre hemos predicado con el ejemplo, ¿no? Pero te voy a empezar con una frase para contestarte esto. Hoy los pueblos indígenas, porque para empezar los pueblos indígenas no estamos pobres ni estamos jodidos. Eso nos han hecho ver, pero no es cierto. Siempre los ven como carne de cañón. Sí, pero no es cierto. Eso nos han hecho ver. Ya para el 2017, sino 500 años para el 2019, este 2019, que sería otro tema que ahora un día, si me das oportunidad, te lo voy a platicar. Claro, con gusto. Ya lo fui yo comentado con los hermanos mexicas, ya me lo explicaron de qué se trata. Pero te voy a comentar, mira, hoy los pueblos indígenas hemos entendido que nos debemos conducir con propiedad, con mesura y con censura y con corresponsabilidad. Pero sobre todo hoy hemos entendido que nos debemos de conducir también con profesionalismo, como ahorita lo estamos haciendo, usando la tecnología para que el mundo sepa qué estamos haciendo en el Estado de México, que es un proyecto de los pueblos indígenas para México y para el mundo. Y en la parte política, hoy nosotros hemos entendido
que le tenemos que entrar a la alternancia. Los pueblos indígenas hemos entendido que la muerte existe, y sobre todo los pueblos indígenas, que somos quienes la hemos cultivado. Nosotros no tenemos miedo a la muerte. Nosotros también tenemos toda la herbolaria para poder curarnos de todo el malestar físico, mental, espiritual. Pero también hemos entendido que la política es un arte y que la política es el medio por el cual podemos facilitar en convivencia, en comunidad, para nuestros pueblos originarios, para vivir bien de hoy y para siempre. Yo tengo un poquito la experiencia en la política, mi vida ha sido esa, ¿verdad? Mucha gente nos da miedo de hablar de política, a mí no, ¿verdad? Desde cuando me preguntan, ¿y a qué se dedica? A la política. Porque soy el vínculo hoy como gobernador indígena pluricultural del Estado de México, soy el vínculo hoy como guía a través de un bastón de mando, que es un empoderamiento que los pueblos indígenas me dieron en el Estado de México, para poder discernir, para poder platicar, para poder hacer este acto de reencuentro de la palabra, para poder comunicarnos hoy y para siempre con las demás etnias del país, partiendo del Estado de México. No sé si quede claro la respuesta, pero no me quiero meter mucho. La respuesta quedó muy bien y me surgió otra pregunta ahí. ¿Y cómo es tu relación con el gobernador estatal? Porque hay dos gobernadores aquí. Primero hay un gobernador electo. No, mira. Hay 3 gobernadores electos en funciones. Sí, mira. Y tenemos un gobernador indígena. Sí. De hecho, siempre lo he expresado. Hoy es la primera vez que lo voy a decir. Los pueblos indígenas son autónomos por naturaleza. Entonces, con ese simple hecho, nosotros podemos ayudar, coadyuvar para rehacer este país, desde el Estado de México y para el mundo, en cualquier partido político que sea, siempre y cuando también se nos respete. Y que no se nos diga que hay traición, que no se nos diga que no somos gente leal, porque los pueblos indígenas no firmamos ningún documento, ninguna acta constitutiva, simplemente empeñamos nuestra palabra. Y si yo le dije a Pedro, hoy vamos a hacer una entrevista histórica, porque es la primera vez que salimos a la luz pública, al menos yo con este cargo, entonces yo estuve exactamente a las 10 cuando me citó Pedro aquí. Y creo que tú me has cumplido y yo te he cumplido. Empeñamos nuestra palabra a los pueblos indígenas, y sobre todo los otomíes de la etnia donde yo pertenezco. Y de los 3 gobernadores, es cierto, tanto me han invitado a eventos, porque tengo muchos cargos. El cargo con el que empecé, que te decía, como director del Instituto Municipal de Asuntos Indígenas. Por eso hoy con la gobernatura queremos hacer proyectos que, si nos permite, los mencionamos, y si no, en otra ocasión adelante. Los podemos mencionar. Eso que los cargos que yo tengo, así también como en el CACREC, allá en el Instituto Mexiquense de Cultura, que es parte de otro proyecto, manejamos los proyectos de CACREC, que es a través de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y se apoya igual con otro tanto de dineros para los pueblos originarios. Fuimos en 2006, 2005, 2006 quienes coadyuvamos en el proyecto el programa de Apadrina a un Niño Indígena, ¿verdad? Ese creció, ahora hay 10,000, y en el ciclo escolar, cada ciclo escolar, el padrino le aporta su uniforme deportivo, ¿verdad? Y su uniforme de gala de la escuela, ¿no? Lo va cuidando en su desarrollo. Y lo va cuidando en su desarrollo, el funcionario público. Es un gesto que los funcionarios públicos hacen, porque uno a veces ve al gobierno y piensa uno que está todo mal, y no es cierto. Es donde nosotros, los pueblos indígenas, ya cambiamos nuestro modo de ver las cosas. Hoy ya no estamos buscando el cómo no hacer las cosas. Hoy, a través de la Gobernatura Indígena Pluricultural del Estado de México, maestro Pedro, estamos buscando el cómo sí hacer las cosas. ¿Qué sí está bien para desde ahí detonar lo que sigue? ¿Qué sí está bien para desde ahí nosotros empezar a coadyuvar y a enderezar este proyecto de los pueblos indígenas? ¿Qué sí está bien para que desde ahí nosotros también tengamos la oportunidad en la alternancia de los gobiernos? Hablando un poquito de política. En este año que sigue, ¿cuáles serían tus actividades dentro de las responsabilidades que tienes como gobernador estatal indígena, gobernador indígena del Estado de México? Primero, ir a este jueves de esta semana a Chihuahua. Nos está invitando el INE, porque ya va a tocar en mesas el tema sobre el empoderamiento y los derechos y obligaciones de los pueblos indígenas ante los órganos de gobierno que tenemos nosotros. Hablo de Presidencia de la República, Senadurías, Diputaciones, presidentes municipales, síndicos, regidores.
¿no? Ya hoy por hoy ya el INE ya lo va a cobijar, ¿no? Y después irme también invitado, estamos ahí a un municipio, no recuerdo el nombre, estamos en Michoacán, un evento de los 1000 tambores, ¿verdad? Para 24-25 de este mes. Después también en Teotihuacán, ¿verdad? En la Feria del Barro, 15-16, y muchas invitaciones que hay para las fiestas tradicionales que tú también conoces. Pero entonces se están integrando las actividades. Sí, porque en este caminar vas conociendo actores políticos, actores de la cuestión económica que se opera y maneja en este país, actores de la cuestión cultural que siempre han fortalecido y han estado cuidando también que eso no se desprenda, no desaparezca de nuestra sociedad. Pero la Presidencia de la República, ¿cómo ve a los gobernadores indígenas? ¿Cómo te ve a ti? Pues siempre nos han visto con respeto, yo he visto que nuestro gobierno nos ve con respeto, a diferencia de cuando hay unas denostaciones por medio de otros líderes de los pueblos indígenas. Yo no puedo decir eso, porque hay instituciones del gobierno federal y instituciones del gobierno del estado y propiamente también de la iniciativa privada, empresarios, que nos dicen qué bueno que estén haciendo eso, échenle ganas, estamos con ustedes, pero tú sabes que hay un orden para bajar hasta un peso del gobierno a hoy. Hay que cumplir reglas de operación, hay tiempos también que manejan en las famosas ventanillas, y es lo que estamos nosotros a hoy. Ese tema que te decía yo, que nos vamos a conducir de manera profesional, ese es a lo que me refiero. Están agarrando el ritmo, enseñarles entre gobierno y sus trámites. Exacto. Y la forma de actuar de los grupos indígenas. Exacto. Estamos llegando al final del tiempo, nos queda un minuto de programa. ¿Tú cuál sería el mensaje final que le mandarías a toda la sociedad? A toda la sociedad, que nos ayude a construir, el último tema que te iba a decir, que nos ayude a construir los consejos indígenas de los municipios, de los 125 municipios del Estado de México, para empezar. Los consejos indígenas. Los consejos indígenas, que están integrados por un jefe supremo, el secretario, un secretario técnico que lleva esta parte profesional, y todos los vocales, vocal de danza, vocal de música, donde están integrados los mayordomos, los pastores, los campaneros, los rezanderos, los médicos tradicionales. Sí, mira, uno de los trabajos primordiales que yo quisiera que lo consideraras muy bien, y sobre todo la audiencia que lo considerara, porque nos decías, ¿en qué te puede ayudar o cómo te puede ayudar la ciudadanía? Bueno, queriendo hacer cosas con nosotros, y que la gente que maneja algunos recursos o tenga la posibilidad, tanto su tiempo como disponibilidad y su recurso, nos puedan servir como aliados, se puedan aliar con nosotros para construir este proyecto desde el Estado de México y para el mundo. ¿Cuál es? Hoy por hoy no existe un órgano que represente a los pueblos indígenas como tal. Sí hay danzas, sí hay asociaciones, hay confederaciones, hay fundaciones, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos nosotros diseñando es crear los órganos representativos de la gobernatura indígena pluricultural, pero sobre todo son los pueblos originarios. ¿Cuáles son? Son los consejos indígenas, que lo representa un jefe supremo, un secretario y un secretario técnico, y 15, 20, 30, 10, según la extensión del municipio, del pueblo originario, ¿verdad?, que tengan sus diferentes vocales o secretarías. Es de acuerdo a municipios. En los 125 tienen municipios. Tienen que ser 125 consejos indígenas municipales. ¿Cuántos cargos son? Con 15, 20 cargos. Pero son presidente, jefe supremo, secretario técnico y vocales de danza, de música, de herbolaria, de medicina tradicional, que representa a los rezanderos, a los campaneros, a los cantores, a los niños, a las mujeres, a los de la tercera edad, etcétera, etcétera. ¿Estos líderes municipales serían como tlatoanis? Como los tlatoanis, exactos. El guía que va a conducir los destinos de esa región, de ese municipio, de esos pueblos originarios. Lerma, por eso decía que era la cuna de los pueblos indígenas. Hace años, 2005-2006, creamos 10 consejos indígenas. El tema se llamó 10 consejos indígenas de los 10 pueblos originarios con que en un supuesto se fundó hoy Cacalmihuacán, o en aquel entonces Cacalmihuacán, que hoy es Lerma, de Villada, ¿no? Cacalmihuacán era sí, Lerma. Pero en Lerma concretamente nos fuimos encontrando con esta parte de la línea del tiempo,
de nuestros pueblos indígenas. Entonces, te hago un ejemplo de mi pueblo hacia la zona de la montaña de mi pueblo norte, hacia el sur de la cabecera municipal. Allá, bueno, pues es Huitzilapan en los 1500 para acá, cuando Axayacal conquista el Valle Matlacinco, ¿no? Porque existe el colibrí, porque hay un manantial que se llama las Chipipicas, etcétera. Pero no habían pueblos originarios antes, claro que sí. Entonces, ¿cómo se llamaba? Endete, que significaba pueblo grande o gente grande. Entonces mi pueblo se llama en otomí Endete, y luego en náhuatl, conquistado por Axayacal, por los mexicas, Huitzilapan, y luego por los españoles, ¿no? San Lorenzo Mártir. Y ahí creamos el primer consejo. Así también con Tlamimilolpan, ¿verdad? Que es en Dobuni, que es hueso grande de fruta, o en la Concepción Xochicuautlaoy, que es Potey, ¿verdad? Que significa cebada, o en Hidza, que es árbol, ¿verdad? Que hoy es Xochicuautla, que en los nahuas ahora es árbol florido, ¿verdad? Analco, ¿verdad? Que por cierto hay un centro ceremonial muy hermoso, muy precioso, donde se han encontrado más de 2.000, 3.000 piezas. Algún día te las voy a mostrar ya con orden, porque además ya están registradas por un personaje ahí que está trabajando con nosotros. Jomishi, Atarasquillo, los Tlalashcos, ¿verdad? O sea, tú tienes mapeado todo el municipio. Sí, sí. Y quieres que esto mismo ocurra en los 125 municipios, sí. Que recuperen todo este conocimiento que se ha perdido. Exacto. Y que se formen los consejos. Exacto. ¿Cómo nos despediríamos del programa, George Bloom? Que espero que nos acompañes en el siguiente, la próxima semana, para continuar esto que nos ha enriquecido mucho aquí en George Bloom, Proyecto Tierra. Sí. En Otomí lo vamos a despedir en Otomí. En Otomí, que les dijeras que tengan un grandioso... No, yo les voy a decir. Bueno. Les voy a decir. Primero, hay que traducirlo. Por eso. Primero, Pokia Hamadi, Juana, Pedro. Muchas gracias, hermano Pedro. ¿Sí? Hasta Nijiatsi, hasta mañana. ¿Sí? Hasta mañana. Chulopa. Es bonito día. Bonito día. Sí. Y adiós público de George Bloom, Proyecto Tierra. Ahí está, bueno, tierra se dice hoy, tierra, ¿verdad? Adiós, pues yo creo que es mago, ¿no? Mago, hoy, mago. ¿No? Pues Dios les bendiga, este fue su programa George Bloom, Proyecto Tierra, con Antonio González Gutiérrez, a sus órdenes, quien es el gobernador estatal indígena de nuestro Estado de México. Gracias, Antonio. No, Hamadi Juana. Dios les bendiga, esto fue George Bloom, Proyecto Tierra, se despide Pedro Gómez. Proyecto George Bloom es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.